Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en cada mañana, cada tarde, cada noche. Recuerda de suscribirte a nuestro canal de YouTube, da la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, tú seas el primero. Bendiciones en este miércoles 18 de junio del año 2025. Que puede hacer que todos ustedes estén con nosotros cuando ustedes vayan y llegue este video, compártalo, porque es de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. El sábado yo quiero que toda la gente de Radio Visión Celestial sintonice en Radio Visión Celestial. Sintonice. Vamos a hacer un enlace, vamos a hacer un en vivo y vamos a poner que cuando yo participe en el programa en Victoria en Cristo con nuestro querido pastor Amado Zorrilla. Pero bien, y como nosotros hemos hablado todos estos días, todo lo que hemos hablado de parte del Señor. Y a veces tú mismo te haces una pregunta, que por qué la vida a veces como que te paga tan caro, o por qué es que tú pasas por tantos inconvenientes, por qué es que tú pasas por tantas situaciones. Y es que Dios tiene un propósito grande en tu vida. Y tú a veces te preguntarás, pero ¿qué yo he hecho tan grande? El propósito de Dios es tan grande, es tan misericordioso y es tan abundantemente en nuestra vida. Y muchas veces nosotros decimos y vemos como que nos sentimos como muy cargados. Y al sentirnos cargados y al sentirnos como que no podemos más, al sentirnos como tan atribuidos, tan golpeados. Y es que Dios tiene un propósito grande para tu vida. Pero debes entender que debes caminar en los senderos del Señor. Debes caminar, debes guiarte en lo que el Señor te diga. Debes guiarte en lo que el Señor va a poner en ti. Yo no puedo guiarme a mis ansias en momentos o por momentos guiarme en mi ansia. Yo tengo que caminar en los senderos que Dios quiere para mi vida. Porque es que yo tengo que cumplir el propósito establecido por el Señor. Y al cumplir el propósito establecido por Dios, al cumplir el propósito establecido por Dios, yo debo guardarme para el Señor y vivir para el Señor. Verdaderamente porque nosotros necesitamos de Él. Y como Él tiene ese propósito grande, y tú ves que tú pasas tantas cosas, y a veces te pregunta, pero ¿qué es un castigo grande que estaré pagando? ¿O es que yo estaré pagando algo que hice? Y es que el propósito de Dios en tu vida es grande, es abundante, es poderoso. Y Dios quiere hacer grandes cosas y va a hacer grandes cosas en tu vida. Pero debes no conformarte, debes arrastrarte a Dios, rendirte a Dios. Porque es que nosotros día por día, nosotros necesitamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. O va a hacer en nuestras vidas. Dios es poderoso, Dios es grande y maravilloso. Y por eso nosotros debemos entender de que el propósito de Dios en nuestra vida no guía. Y si tú estás pasando por una situación dura, eso es lo que te está guiando el propósito de Dios. Eso es lo que te guía a lo que Dios quiere hacer en tu vida, a lo que Dios quiere obrar en tu vida, a lo que Dios quiere moverse en la vida de cada uno de nosotros. Es que muchas personas creen que solamente los propósitos grandes son estar en grandes masas predicando. Pero tú te imaginas
que muchas personas, por tu testimonio, por tu palabra, se conviertan sin tú tener que ir a las naciones. Porque es que hemos malentendido el propósito de Dios. Hablándote del propósito de Dios, hemos malentendido el propósito de Dios en nuestra vida. No todos nosotros estamos para ir a las naciones. No todos estamos, y esto sería parte de lo que Dios quiere que cambie el mensaje, porque yo venía con otro tipo de cosas, pero Dios quiere cambiar, me cambia el mensaje, Dios me lo cambia. Y no con todo. Nosotros debemos encontrar verdaderamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sí, pasamos por situaciones, pero tú debes entender que Dios tiene algo en tu vida. No todo el mundo está calificado, no todo el mundo está dentro del propósito de Dios para caminar en las naciones, para caminar así. A la nación de al lado que tú tienes ahí también es parte de lo que el Señor quiere hacer contigo. Porque imagínate, y es como me trae a memoria de todas esas doñitas y todas esas doñas que antes llevaban a todos los niños o a la mayoría de los niños del sector donde ellas se ubicaban. Porque he escuchado varias historias de doñas que llevaban a los niños del entorno, los niños de su barrio, los llevaban a la escuela dominical, los llevaban a la iglesia. Y muchos de esos muchachos que lo llevaron a la iglesia, que lo instruyeron en el camino, son gente que Dios obra en la vida de ellos y que están en los caminos gracias a Dios y a esa doñita. Pero tú te quieres enfocar mucho en el propósito de Dios, en mirar para las naciones, en predicar, en tu ser famoso. No, vamos a ser famosos en el barrio, llevando niños a la escuela. Contribuyendo con la sociedad. Porque eso es lo que nos manda el Señor. A que nosotros debemos hacer cambio, trastornar. Pero queremos trastornar las naciones por estas naciones que están al lado de nosotros también. Porque es que nosotros queremos caminar bajo el propósito de Dios. Y debemos caminar bajo el propósito de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero nosotros también debemos entender cuál es mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Ok, yo paso situaciones por el propósito de Dios en mi vida, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que mostrar para Dios? Porque es que nos hemos confundido tanto. Y nos estamos confundiendo mucho. Verdaderamente. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer lo mismo. Y cada cuerpo tiene una función. Cada órgano del cuerpo tiene una función. Fíjense, imagínense que el corazón hubiera querido hacer lo que hace el pulmón. Un colapso total. Fíjense de ese ejemplo. Y nosotros debemos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. No todos los propósitos son iguales. Y yo sé que tú puedes estar pasando por situaciones y estar pasando por problemas y estar pasando por todo tipo de inconvenientes. Pero ¿cuál es tu verdadero propósito? ¿Cuál lo es? Escúchenme con mucha atención a esto que voy a decir. Aquí, ahí, escúchenme. Muchos de nosotros pasamos por situaciones y pasamos por inconvenientes y pasamos por problemas. Y entendemos y decimos, ¿qué es lo que yo estoy pagando? ¿Qué es lo que pasa? Que yo paso tantas cosas. Y es que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito eterno contigo. Dios tiene ese propósito. Y es lo que hace que pasemos por muchas situaciones, que a lo cual a veces nos preguntamos, ¿qué estoy pagando?
¿Por qué? Porque es que hemos sido humillados, hemos sido ultrajados, hemos sido golpeados, pero encima de todo debemos agarrarnos del Señor. Y volvemos para atrás. Y en el volver para atrás es preguntarnos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque muchos de nosotros nos enfocamos en el propósito de Dios, que Dios quiere llevarme a las naciones. Pero si ese no es el propósito de Dios, llevarte a las naciones, porque todos queremos estrellato y todos queremos ser parte de la fama. En nuestra humanidad nos hace querer ser formal de la fama. Pero y me trae a colección esto, algo que en tiempos pasados, cuando yo era un niño, es de ese tipo de doñitas que llevaban los niños, recogían todos los niños del sector para llevarse a la escuela dominical. Y muchos de esos niños, fueron instruidos y son personas de Dios, personas que Dios tiene grandes propósitos en ellos y que Dios está haciendo su obra en ellos. Pero esa doñita cumplió con el propósito de Dios establecido. Pero lo que pasa es que muchos queremos enfocarnos mucho más en las naciones y no enfocarnos en la nación de al lado. Queremos enfocarnos en las naciones que están afuera, pero no queremos enfocarnos en la nación que está aquí adentro al lado. ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene para mí? ¿Será de viajar a las naciones? ¿O será de que yo sea parte de la iglesia y haga trabajos sociales? ¿O será que yo tengo que ser el que barre, el que limpia los baños? Porque nadie quiere cargar con ese propósito de limpiar los baños de la iglesia. Nadie quiere cargar con ese propósito. Todos queremos ser del propósito de Dios que agarramos este micrófono. Debemos entender verdaderamente cuál es. Pasamos situaciones, sabemos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Es lo que nosotros nos debemos preguntar. Es lo que tú te debes preguntar. Y es lo que yo debo preguntarme. Recuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, tú seas el primero. Bendiciones.